Vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy, que con la clase de hoy comenzamos a desarrollar una nueva unidad, ¿no? La unidad que corresponde a la escritura del ensayo como búsqueda de saber, o del saber como experiencia de búsqueda. Un poco vamos a jugar con esas equivalencias, ¿no? El ensayo como búsqueda del saber y como manifestación del saber como experiencia de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto segundo? Que desde el punto de vista del ensayo, el saber es siempre algo que se busca, es algo que se desea. Nunca es algo con lo que se cuenta, con lo que ya se cuenta y que se trata de comunicar, sino algo que se busca, ¿no? El ensayista escribe para saber, no porque ya sabe. En ese sentido decimos la escritura del ensayo como experiencia de búsqueda y como presentación del saber como búsqueda. Bien, cuando estaba preparando la clase esta mañana y esta tarde, y se me presentaban dificultades para organizar la presentación, mayores que las que he venido teniendo en las últimas clases, pese a que tengo un poco más de experiencia en Zoom que al comienzo, pero notaba que se me tendía a desorganizar la exposición. Pensando por qué ocurría eso, más allá de alguna incidencia circunstancial que no viene al caso, me parece que tiene que ver con la temática misma del ensayo, ¿no? Reflexionar sobre el ensayo presupone entrar a un campo que tiene las mismas características que Saussure le atribuía al lenguaje, ¿no? Es un campo heterogéneo, heteróclito, a caballo entre diferentes dominios. Cuando Saussure se enfrentaba a esa realidad del lenguaje, lo que hacía era reducirla en pos de la formalización, reducirla en pos de la abstracción y del conocimiento. Como lo que nosotros perseguimos no es el conocimiento, sino el saber, y ya sabemos, por lo que dije en las primeras frases, que el saber es una experiencia de búsqueda, ¿no? Como nuestro interés entonces está puesto más en el saber que en el conocimiento, no nos atrae en absoluto. Frente a lo heteróclito, lo heterogéneo, las mezclas, no nos atrae en absoluto reducirlas, ¿no? En pos de una formalización. Al contrario, para quien ingresa, digamos, al campo del ensayo con un interés genuino en saber algo de ese campo, lo heterogéneo, lo heteróclito, la mezcla de registros, ¿no? Son todas ocasiones de saber. No son obstáculos para saber, sino que son justamente las ocasiones de saber algo del ensayo, ¿no? El ensayo es un género radicalmente heterogéneo, por muchas razones, que ya vamos a ir evaluando. Y muy difícil, si no imposible, de definir e incluso de caracterizar de una manera exhaustiva. Uno lo que hace es merodear, ¿no? Merodear al ensayo, ir circunscribiéndolo, ir describiéndolo estratégicamente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para explorar toda la riqueza de la problemática del ensayo. Pero bueno, eso mismo, ¿no? Esto mismo de lo que nosotros estamos advertidos, que no tenemos que retroceder frente al heterogéneo, frente a lo heteróclito, frente a la coexistencia, ¿no? de registros, sino que al contrario hay que ver cómo darle a eso un lugar dentro de nuestra búsqueda de saber. Digo, por eso mismo creo que la exposición va a ser
tal vez, aunque no es lo que yo me propongo, pero puede ser que sea un poco menos articulada que la de las clases anteriores. Voy a tratar de que no lo sea tanto, pero estaba repasando hasta hace un rato y me daba cuenta que hay zonas que todavía no sé bien cómo se van a ligar unas con otras, ¿no? Como que en la propia exposición, tal como la planeo, hay algunas discontinuidades, hay unos saltos que no sé si voy a poder salvar. Digo, más allá de los que se presentan y los veo como salvables. Bueno, comienzo con una observación que a lo mejor ustedes se hayan hecho. Incluir al ensayo, ya sea que lo consideremos como género, como forma, como ejercicio, como práctica, es todas esas cosas el ensayo, ¿no? Es género, es forma, es ejercicio, es práctica. Digo, incluir al ensayo en cualquiera de estas conceptualizaciones dentro de las formas de las escrituras autobiográficas, bueno, es ligeramente caprichoso. No todo ensayo es autobiográfico, ¿no? Quiero decir, incluir al ensayo dentro del mismo corpus en el que están los diarios, las correspondencias, las memorias, las autobiografías, las novelas autobiográficas, incluirlo ahí al ensayo, digamos, implica haberse tomado algunas libertades tipológicas. Les decía, no todo ensayo es autobiográfico en el sentido de que no todo ensayo incluye en la exposición o en la argumentación, no todo ensayo incluye la referencia a vivencias autobiográficas, ¿no? La muerte del autor es un ensayo. Aunque nosotros lo leamos como un texto teórico, tiene una textura ensayística, tiene una composición ensayística. Y yo no recuerdo que en ese ensayo Barthes haga referencia a su vida. El ensayo que comentamos, más o menos detenidamente, de Alan Pauls sobre la potencia de la declinación en la literatura de Aira, no sé si ustedes recuerdan, que comenzaba con la referencia a una escena autobiográfica, ¿no? El joven Pauls va a visitar a Aira, le hace una entrevista, en la entrevista pasa algo, y a partir de esa anécdota se despliega la argumentación. Ahí hay una circunstancia autobiográfica, pero no la hay en todo ensayo. Sí hay en todo ensayo, y es algo muy definitorio del ensayo, sí hay una perspectiva subjetiva en juego, y es lo más importante en el ensayo, ¿no? La presentación textual, argumentativa, de una perspectiva subjetiva. Si antes decía, el ensayista escribe para saber, lo que el ensayista nos ofrece como puesta en escena textual es precisamente el proceso de la búsqueda, su proceso de búsqueda, ¿no? ¿Qué puede y qué no puede él en ese proceso? Exagerando un poco, uno podría decir que el tema del ensayo siempre es ese, ¿no? El ensayista en busca del saber. En ese sentido, si bien no son todos los ensayos autobiográficos, sí implican la sensibilidad y la subjetividad del ensayista radicalmente. No es una característica entre otras, sino que está en la raíz de la escritura ensayística que la sensibilidad y el intelecto, que la subjetividad del ensayista esté puesta en juego, se ensaye. ¿Mm? Pero bueno, insisto, no todo ensayo es autobiográfico, entonces es un poco caprichoso haberlo introducido en este programa dedicado a las tensiones entre autofiguración y experiencias íntimas o afectivas en las escrituras autobiográficas. Bueno, lo hemos hecho de todas formas con mucha convicción. La razón más fuerte tiene que ver con la siguiente creencia, ¿no? Que en un curso
de teoría literaria, yo diría en un curso de teoría de cualquiera de los saberes que se realizan discursivamente. Entonces, digo, en un curso de teoría sociológica, en un curso de psicología, en un curso de psicoanálisis, en un curso, bueno, de historia, qué sé yo creo que en ninguno de esos cursos tiene que faltar eh, un trabajo detenido, reflexivo, muy ponderativo sobre el ensayo, ¿no? Porque es eh, por el ensayo que en cualquiera de esos campos se produce el saber. La teoría literaria, la metapsicología freudiana, las teorías sociológicas, la antropología, todos esos saberes, a veces lo saben y a veces lo desconocen estos saberes, pero todos esos saberes responden a impulsos ensayísticos, tienen una configuración ensayística. eh, lo que se haya conquistado en términos de saber se lo ha conquistado por el camino y por la forma del ensayo. Generalmente hay un momento en el que la teoría codifica los hallazgos ensayísticos producidos, los sistematiza, ¿no? Y así es como se constituye en teoría. Pero cualquier teoría, ¿no? de lo humano y de lo social en cualquiera de sus aspectos, se ha construido ensayísticamente. Incluso las que se pretenden científicas, ¿no? Si para proponerse como ciencias han tenido que recurrir a la argumentación, ¿no? Solo dejaría fuera del campo de lo ensayístico, bueno, las formas de conocimiento que prescinden del lenguaje, no sé, la física, la bioquímica, esas cosas en las que impera el cálculo, la fórmula, pero donde lo que impera es el discurso, es decir, las problemáticas propias de la enunciación, qué quiere hacer un autor cuando propone un concepto, qué le quiere hacer al saber y a las instituciones con las que se identifica. Ese tipo de problemáticas son las que remiten cualquier saber discursivo a los problemas del ensayo. Dicho rápidamente, hay que pasar por el ensayo sí o sí para entender dónde estamos parados respecto de cualquier saber. En el caso de los estudios literarios, ¿no? Y cuando digo estudios literarios, recuerden que esa fórmula implica la teoría literaria, pero también la enseñanza de la literatura, también la crítica literaria, también la investigación. Digo, en el campo de los estudios literarios eh, se sabe ensayísticamente, ¿no? Entonces, reflexionar sobre el ensayo y reflexionando sobre el ensayo, aprender a ensayar, es un ejercicio fundamental para nosotros. Entonces yo creo que en cualquier curso habría que arreglárselas para hacer entrar la reflexión sobre el ensayo de una manera detenida, de una manera medular, ¿no? Por este carácter central que tiene para el vínculo entre discurso y saber. Bueno, eh, esa podría ser una justificación circunstancial para nuestro capricho de haber incluido el ensayo dentro de las escrituras autobiográficas. Después hay otra, que es más circunstancial porque se me ocurrió muy a último momento, me la anoté en uno de estos papelitos, y que es una reflexión de Ricardo Piglia, muy conocida, muy citada, que está en alguno de los textos de su libro Formas Breves. Dice Piglia: la crítica es la forma moderna de la autobiografía. Uno escribe su vida cuando quiere escribir sus lecturas. Es una idea de Piglia, una idea muy citada de Piglia, pero que uno la puede encontrar también en algunos otros autores, ¿no? Esta idea yo diría de que en tanto la crítica es una práctica ensayística,
Cuando hablamos de libros, o hablamos de corpus, o hablamos de la historia literaria, o hablemos de lo que hablemos, si la perspectiva en la que ejercitamos nuestras actitudes críticas es ensayista, estamos hablando de nosotros mismos, estamos contando nuestra vida. La estamos contando indirectamente, ¿no? En la muerte del autor, Barthes está contando su vida, está contando su relación que viene de lejos con la historia literaria, eh, está contando, digamos, el peso que ha sufrido como lector cada vez que le han impuesto tener que reconocer las intenciones de un autor, ¿no? Todo eso aparece, todas esas inclinaciones afectivas, manifestaciones sentimentales, aparecen, ¿no? Mezcladas con la argumentación y con la conceptualización. En ese sentido, me parece que lo que dice Piglia lo podemos suscribir plenamente, ¿no? Esta idea de que la crítica es una forma de la autobiografía. La crítica ensayística, ¿no? La crítica ensayística, no lo dice Piglia, pero nosotros lo podemos agregar y para traer agua a nuestro molino, la crítica ensayística siempre es una forma de la autobiografía, ¿no? Y cuando quiero escribir mis lecturas, escribo también mi vida, de una u otra forma. Bien, damos no sé si por justificada, pero por comentada, ¿no? La inclusión del ensayo dentro de nuestro corpus de escrituras autobiográficas. Dije ya muchas cosas significativas sobre las que voy a volver, ¿no? Fue un poco precipitado el comienzo, me parece, pero vamos a ir volviendo, ¿no? Vamos a ir volviendo sobre varias cuestiones. Yo había previsto leerles dos citas de dos ensayistas ingleses a propósito del ensayo, y usar estas dos citas como epígrafes para la clase de hoy, es decir, quedarían virtualmente flotando en el margen derecho de cada pantalla, y uno de vez en cuando las miraría y diría, tenía que ver con esto, tenía que ver con esto, ¿no? La primera de esas citas que querríamos que funcione como epígrafe es un ensayista inglés del siglo XVIII, Samuel Johnson. Está tomada de un ensayo de Samuel Johnson que se publicó en una revista sin título. Por eso nosotros se las enviamos, estas citas, y la de Samuel Johnson dice entre corchetes sin título, porque el texto del que está tomado no tiene título. Se publicó en la revista The Rambler en diciembre de 1751, esa nota de Samuel Johnson. Samuel Johnson dice lo siguiente, voy a tratar de leerlo bien para que tenga esa fuerza iluminadora. Puesto que la vida en sí es incierta, nada que tenga vida en su base puede presumir de mucha estabilidad. Lo repito, puesto que la vida en sí es incierta, nada que tenga vida en su base puede presumir de mucha estabilidad. Y ahora lo parafraseo en unos términos que introduje al comienzo de la clase pasada, ¿no? Para que un texto transmita sensación de vida, debe afirmar el vínculo fundamental entre vida e inestabilidad, entre vida e incertidumbre. Para que un texto sea, aquí vale para ensayo como para cualquier otro, ¿no? Para que un texto que refiere o especula sobre la vida personal o sobre la vida de un concepto, ¿no? Para que un texto transmita sensación de vida, la composición de ese texto, la forma de ese texto, los modos enunciativos de ese texto tienen que afirmar el vínculo entre vida e inestabilidad, entre vida e incertidumbre. Tienen que afirmar que la inestabilidad y la incertidumbre
son condiciones de la vida, no avatares, sino condiciones de la vida. Esto es lo que hace desde Montaigne hasta hoy el ensayista, ¿no? Presentar la figura de una vida inestable, de un modo de vida inestable, presentándose a él mismo, ¿no? Presentándose a él mismo, en tanto ensayista, como una subjetividad fundamentalmente inestable. Aquí vuelvo sobre lo que dije al comienzo, ¿no? La inestabilidad, la incertidumbre, para el ensayista y para quienes queremos saber algo del ensayo, no son factores a despejar, no son problemas de los que tenemos que desentendernos, al contrario, son valores a afirmar. Partimos de esta idea, ¿no? De que la vida es incierta en tanto, para decirlo ahora rápidamente, pero enseguida me voy a detener en esto, la vida es incierta porque carece de causa y de fin ciertos, ¿no? Entonces es incierta porque siempre está en curso. Desde algunos lugares, a veces enigmáticos o misteriosos, hacia algunos otros lugares bastante enigmáticos y misteriosos, ¿no? La vida es ese proceso, ¿no? En curso cada vez que recomienza. Entonces la vida es tanteo, la vida es búsqueda, la vida es experimentación, la vida es prueba, y la inestabilidad y la incertidumbre le son consustanciales. Por eso, algo que quiere producir sensación de vida, tiene que producir sensación de inestabilidad, de incertidumbre, de rancia, de vacilación, etc. Esta presentación de la vida como esencialmente inestable está implicada en la figura del ensayista como sujeto escéptico, que es la figura que inventa Montaigne y que nosotros estamos reinventando, que se ha venido reinventando, ¿no? Desde Montaigne hasta hoy, y nosotros tratamos de ver qué podemos hacer, ¿no? En ese proceso de reinvención. Porque, bueno, identificamos al teórico, al crítico, al profesor y al investigador literario, lo identificamos con la figura del ensayista, ¿no? Entonces, nos identificamos con esta idea de que esa figura es la de un yo escéptico. La inestabilidad e incluso el carácter contradictorio de la figura del ensayista, ¿no? La inestabilidad puede manifestarse de varias formas. Una es el reconocimiento del carácter contradictorio de la posición, por ejemplo, que adopta el ensayista, ¿no? Enfrentarse a una contradicción, yo diría, es siempre el comienzo de una búsqueda de saber, ¿no? El gesto dogmático, el gesto propio de la impotencia dogmática con el que nos enfrentamos todos los días a propósito de todo, es el de borrar las contradicciones, ¿no? No hay contradicciones, hay oposición entre valores antagónicos. Nadie reconoce ninguna contradicción en sus posiciones, ¿no? Como si hubiese que cuidarse de eso. Al contrario, hay que afirmar eso, ¿no? Saber es entrar en contradicción, saber es no saber todavía, es estar en búsqueda, ¿no? Entonces el reconocimiento de que hoy digo algo, pero antes de ayer no dije exactamente lo mismo, y, y el reconocimiento de que no estoy seguro si esto de que se me aparece hoy como claro no contradice otra cosa que también se me aparece como claro, la manifestación de esas tensiones que toman la forma de la contradicción son ocasiones privilegiadas de saber. No son las únicas, pero son ocasiones privilegiadas. Montaigne se jacta de contradecirse, ¿no? Lo dice en un momento, no recuerdo ahora en cuál de sus ensayos, dice algo así, lo parafraseo.
mal, ¿no? Si se me dijese que me contradigo, lo reconocería, pero no contradigo la verdad de mi búsqueda. Me contradigo a mí mismo. Hoy puedo contradecir mi opinión de ayer. Hoy puedo contradecir mi opinión de hoy. Hoy puedo sostener dos opiniones contradictorias. Y voy a ver qué pasa, por qué ocurre eso, ¿no? Lo que no contradigo es mi búsqueda de algo verdadero, que pasa por la contradicción, que pasa por la afirmación de lo contradictorio, que pasa por experimentar contradicciones. ¿Mm? Esta subjetividad escéptica que se instituyó con los ensayos de Montaigne es fundamentalmente inestable porque está sometida, por un lado, al humor, al propio humor, ¿no? A los estados de humor y de ánimo del ensayista, ¿no? No se ensaya igual si se está alegre que si se está deprimido, ¿no? Y la incidencia del ánimo y del humor, bueno, provoca determinados movimientos y no otros, etcétera, etcétera. Por otro lado, la subjetividad del ensayista está expuesta a lo que acontece desde afuera, ¿no? A la incidencia del azar. Entonces, la inestabilidad está ligada a estos dos factores, en principio. Y aprender a ensayar, que es tanto como decir aprender a aprender, implica aprender a contar con las inestabilidades del ánimo y del humor, con la incidencia del azar. En este sentido, el sujeto del ensayo, este sujeto escéptico, es un antagonista radical del sujeto de conocimiento, ¿no? El sujeto del conocimiento, cierto, es un sujeto, para decirlo rápidamente, privado de cuerpo y de afectos, ¿no? El sujeto al que apunta Descartes, por ejemplo, ¿no? El sujeto sobre el que se va a fundar la idea positivista de ciencia. El sujeto cierto, ¿no? Sujeto cierto, en contraposición al inestable, contradictorio, incierto, ¿no? Este sujeto cierto, que es sujeto de la razón o sujeto de la conciencia, lo ha podido imaginar la filosofía, la nociología, la metafísica, en tanto lo ha podido imaginar privado de cuerpo y de afectos, ¿no? Solo, ¿no?, a condición de fantasear con un sujeto sin cuerpo y sin afecto, podemos fantasear con la idea de un sujeto cierto. Bien, al ensayista, por supuesto, ya lo habrán advertido por lo que vengo diciendo, le interesa de movida poner en juego su cuerpo y sus afectos. Lo que siente o no siente, los modos en que siente lo que siente, la fuerza en que siente lo que siente, y qué le despiertan esas sensaciones. El sujeto escéptico, este sujeto que pone en juego su inestabilidad, sus incertidumbres, sus contradicciones, se fortalece en ese juego. No se debilita, sino que se fortalece, ¿no? En tanto, por ejemplo, se descubre, ¿no?, preso de una contradicción y en lugar de saltar fuera de ella, comienza a explorarla. ¿Por qué afirmo esto y al mismo tiempo afirmo esto otro si parece que se contradicen? ¿De dónde viene el impulso de afirmar esto y de dónde viene el impulso de afirmar lo otro? ¿Y de qué modo me atenazan? ¿No? En ese modo de plantearse el problema, el sujeto escéptico adquiere un vigor en términos de saber enorme, enorme, ¿no? Es
eso que recuerdo cuando hablábamos del escepticismo en una de las primeras clases, y yo citaba algo de Rémy de Gourmont, decía Rémy de Gourmont, el escéptico cuenta con una reserva de plasticidad, ¿no? Una reserva de inestabilidad, podríamos decir, ¿no? El que se rigidiza en una posición dogmática es un sujeto débil, en tanto su fortaleza le viene legada de otro lugar, ¿no? Su única fortaleza es la de identificarse con una verdad ajena. Es muy débil esa fortaleza, ¿no? La fortaleza del que busca y del que no sabe si esa búsqueda va a resultar productiva o no, pero está buscando, y está buscando conforme a sus intereses, conforme a lo que le gusta y a lo que le disgusta, a lo que lo alegra y a lo que lo entristece, a lo que lo conforma y a lo que lo inestabiliza. En ese trance de búsqueda, se fortalece, ¿no? Esta es un poco, yo diría, la estofa paradójica, ¿no?, del sujeto escéptico, que reconoce cierta fragilidad, en tanto puede contradecirse, en tanto no es un sujeto estable, ¿no? Pero también, en tanto mantiene un vínculo muy activo con la inestabilidad, con las contradicciones, con la incertidumbre, no un vínculo de padecimiento, sino un vínculo activo, cuenta con eso para saber, cuenta con eso para vivir, se vuelve fuerte, se vuelve vigoroso. Fuerte en el sentido de vigoroso, ¿no? Esa subjetividad se vuelve vigorosa, no pese, sino por el vínculo que establece con su inestabilidad. Bien, toda esta reflexión sobre el vínculo fundamental entre vida e inestabilidad e incertidumbre me devolvió inmediatamente a un momento muy potente de la clase de Paola sobre el concepto de aprendizaje y sobre las distintas versiones de la vida, de contar la vida en tanto proceso de aprendizaje. Hubo un momento de la clase en el que Paola diferenció muy precisamente. Yo solamente voy a leer mis apuntes y después voy a comunicarlo con la reflexión sobre el ensayo. Paola diferenció el inicio de la existencia, lo que implica la idea de que una existencia tiene inicio, lo diferenció respecto del comienzo de la vida, ¿no? El inicio es puntual, el inicio remite a la idea de un origen, ¿no? Si algo tiene un inicio cierto, va a tener un desarrollo y por lo tanto va a tener un fin eventual. La idea de la vida como algo que en tanto ha tenido un inicio, tiene un telos, tiene un fin, y por lo tanto la tenemos que pensar en términos de desarrollo, de etapas, es la vida regida por la cronología, ¿no? Paola apuntó lo siguiente: la cronología es una dadora de sentido. La cronología le impone sentido a la incertidumbre y a las inestabilidades propias de la vida, ¿no? La ilusión del cambio de vida uno siempre la pone a cuenta del lunes. Uno dice, bueno, el lunes empiezo, ¿no? La felicidad del sábado es que uno dice, el lunes empiezo. Como si, porque empieza una nueva semana, la vida se renovase. Por supuesto que el martes ya nos demuestra que los buenos propósitos del sábado fracasaron, pero tuvimos la felicidad. El sábado a la noche suele ser feliz porque uno dice, bueno, el lunes, y falta todavía para el lunes. El domingo generalmente uno empieza a presentir que no va a ser tan sencillo. Pero bueno, la cronología es lo que apuntala, ¿no? Esta voluntad de mejoramiento, ¿no? En términos de desarrollo.
En las historias de vida o en las historias de aprendizaje, que ya sabemos que es lo mismo, las historias de vida o en las historias de aprendizaje, que se cuentan en términos de inicio, desarrollo y fin, decía Paola, el énfasis está puesto en la continuidad y la coherencia, ¿no? Lo que se presupone es que el sujeto de esas vidas, con inicio, desarrollo y fin, es siempre el mismo. Hay una identidad subjetiva que se conserva a través de las distintas etapas. La idea misma de etapa es una idea tributaria de una concepción evolutiva de la vida, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la infancia como una etapa con tales y tales características, a la que sigue la preadolescencia, luego la adolescencia, luego la madurez, y bueno, cada vez se pone más siniestra la psicología evolutiva. Bien, observada la vida con cierta perspectiva, la que puede dar la edad, y desde un punto de vista ensayístico, lo que uno advierte es que cada etapa es una prosecución de la infancia por otros medios, ¿no? Que la adultez es otro modo de vivir la infancia, es una variación de la infancia, es una mutación de la infancia. Y lo mismo la adolescencia, y lo mismo la preadolescencia, y hay momentos en la vida en que las cuatro etapas, por nombrar estas, están coexistiendo, ¿no? Y uno es al mismo tiempo preadolescente, adolescente, niño y adulto mayor, ¿no? Y oscila entre esas posiciones, ¿no? Y oscila entre los afectos que se supone corresponderían a cada una de esas etapas. Bien, la noción de comienzo, Paola, que es una noción fundamental, ¿no? Fundamental como noción alternativa a la de inicio, ¿no? La de comienzo, Paola la comentó de esta siguiente manera, la de comienzo de la vida, ¿no? ¿No? La vida comienza tantas veces como sucede un aprendizaje. Es decir, que no hay un comienzo primero, sino que cada vez que hay aprendizaje, ¿no? La vida recomienza. Es decir, que comienzo siempre es recomienzo, ¿no? Siempre cuando uno dice, parece que comenzó algo en mi vida, está reconociendo el recomienzo de algo, ¿no? El recomienzo de cierta insistencia, de cierto espíritu de variación, de cierto espíritu de búsqueda. Pero bueno, me pareció muy feliz esta idea, ¿no? De que el comienzo ocurre tantas veces como sucede un aprendizaje. Y lo que comienza se interrumpe o da lugar a una cristalización, ¿no? Lamentablemente, no son muchas las ocasiones en la vida en las que ocurren aprendizajes transformadores. Hay vidas que uno las observa y parece que en ellas nunca ocurren aprendizajes, ¿no? Y a lo mejor es la vida de alguien que conoce mucho, ¿no? Pero bueno, tal vez por eso mismo, porque ya conoce mucho, no está dispuesto a aprender y a transformarse. En nuestro ámbito, digamos, en el académico, uno ve muchas vidas privadas de la disponibilidad para el aprendizaje, ¿no? Vidas de profesores, investigadores o estudiantes que ya conocen y por lo tanto están desprovistas de vida, ¿no? El recomienzo, ¿no? La idea de recomienzo por la vía de un nuevo aprendizaje implica la disposición justamente a lo incierto, a lo misterioso, ¿no? Solo hay aprendizaje en términos justamente de avanzar en el camino de lo incierto. Y entonces en la marcha adviene la transformación y el recomienzo de la vida, ¿no? Este sujeto de los recomienzos, que es el de los aprendizajes y que por supuesto es el del ensayo,
está siempre sujeto a encuentros circunstanciales, ¿no? El encuentro con el otro o con lo otro, y puede ser con lo otro de uno mismo, ¿no? El encuentro con algún tipo de alteridad pone a ese sujeto en condiciones de aprender algo de sí mismo y de lo otro y del otro. Es lo que decía antes, caracterizando al sujeto escéptico, ¿no? El sujeto del recomienzo está sujeto tanto al azar como a la incidencia de sus inclinaciones afectivas. Bueno, esta idea que yo un poco humorísticamente les transmitía, ¿no? De que las supuestas distintas etapas de la vida no son más que la prosecución de la infancia por distintos medios, medios preadolescentes, medios adolescentes, medios adultos. Paola había hecho referencia a esta misma idea cuando hablaba de, cuando identificaba, ¿no? Este curso discontinuo de la vida, ¿no? En tanto la insistencia del recomienzo, la identificaba con la figura de la espiral. Y si yo no recuerdo mal, todo este momento muy rico de la reflexión sobre los vínculos entre vida y aprendizaje, tan fundamentales como los vínculos entre vida e inestabilidad, vida e incertidumbre, vida y cuerpo, vida y afecto, ¿no? La consideración de estos vínculos había llevado a la idea de la vida como prueba, ¿no? Es decir, como experiencia de posibilidades e imposibilidades. Aprender es ponerse a pruebas, ¿no? ¿Y qué es lo que se pone a prueba cuando uno aprende? Las posibilidades y las imposibilidades de aprender de algo y de aprender de uno, de aprender a contar con los recursos con que uno cuenta y a proveerse de otros. Ponerse a prueba tiene este sentido, ¿no? Experimentar posibilidades e imposibilidades. Cuando yo les decía al comienzo, estaba citando, parafraseando un ensayo de Beatriz Arlo sobre el ensayo, que se llama Detrás del horizonte. Es un ensayo de Beatriz Arlo sobre el ensayo. Muy bueno, muy bueno. Al comienzo Sarlo dice, el ensayista no escribe porque sabe, escribe para saber, ¿no? Porque bueno, el ensayista es aquel que cree que saber es buscar el saber, no contar con él, ¿no? Si ahora tratamos de enriquecer esta idea poniendo en juego lo que decía antes, ¿no? De que saber es ponerse a prueba, experimentar límites y posibilidades, podríamos decir que el ensayista, por ejemplo, un ensayista crítico, escribe para saber cuáles son sus posibilidades de escribir sobre aquello que le interesa. Cuento con recursos retóricos, con recursos conceptuales, con recursos verbales, para comunicar lo que me está pasando con un texto. Voy a escribir para saberlo. Hasta que no haga la prueba, no lo voy a saber. Sé que cuento con los recursos para comunicar lo que ya sé, porque seguramente ya lo hice. ¿Mm? Pero puedo transmitir de alguna forma los afectos que me vinculan a la obra de un autor y que apenas si los entreveo y que me llevan a afirmar que esa obra es extraordinaria, pero no sabría bien en qué términos decirlo. ¿Cómo saber si puedo saber eso? Poniéndome a prueba, experimentando, ¿no? Viendo en la práctica
poniendo en juego en la práctica los recursos con los que cuento, observándome en la práctica, ¿no? Haciéndolo y aprendiendo. No hay otro modo de practicar la crítica literaria o la teoría literaria, si uno las concibe desde el punto de vista del ensayo, más que poniéndose a prueba, ¿no? Por ejemplo, uno aprende el sentido y la significación de la idea bartesiana de reversión de la obra sobre la vida. Uno aprende la significación y el sentido de ese concepto, leyendo de la obra al texto. Y ahora quiere probarlo, a ver si le sirve para explicar algo, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo traté de probar leyendo el ensayo de Pauls. Habrá salido más o menos bien, pero a mí lo que más me interesaba es que ustedes viesen el proceso del ponerse a prueba. Hay un concepto, definimos la significación, interpretamos el sentido, y una vez que contamos más o menos con esos recursos, la significación y el sentido de un concepto, los ponemos a prueba para poner a prueba nuestro interés de leer un ensayo y de sacarle a ese ensayo una riqueza pedagógica. Insisto, la prueba debe haber salido más o menos. Generalmente salen más o menos las pruebas. Ponerse a prueba, probarse, identificar aprendizaje y enseñanza con ponerse a prueba, eso creo que era lo más valioso en cada caso. Lo está haciendo en esta clase, lo va a hacer en cualquier clase. A veces los resultados son más o menos consistentes, pero la ética del ensayista está ligada precisamente a la disposición y a la decisión de ponerse a prueba, de someterse a la prueba, ¿no? Fuera de esa circunstancia, el rigor está perdido. La posibilidad del rigor está perdida. Si no pongo a prueba algo, el rigor de lo que sé es débil. Es el de un lugar común, es el del sentido común. Bueno, respecto de este vínculo entre vida, aprendizaje, puesta a prueba, ensayo, hay una cita muy buena de Jan Starobinsky, que está en ese ensayo que yo les había recomendado que lo lean, está en el blog. El ensayo se llama ¿Es posible definir el ensayo? Así se llama el ensayo de Jan Starobinsky. Jan Starobinsky es un sabio, es alguien que ha escrito sobre literatura, sobre antropología, sobre medicina, sobre lingüística, sobre el ensayo, tiene un libro muy, muy bueno sobre Montaigne. Es un sabio, quiero decir, es reconocido como sabio, y en su práctica uno dice, esta persona es muy sabia, sabe de todo, ¿no? Pero bueno, en tanto sabio se quiere ensayista. Y escribió este elogio del ensayo, que es posible definir el ensayo precisamente para razonar, ¿no? ¿Por qué en tanto sabio se quiere ensayista? Porque hay un vínculo fundamental entre sabiduría y ensayo. Es muy, muy hermoso ese ensayo. Es una de las tantas posibilidades de entrar a Montaigne. Es un ensayo sobre el ensayo en general, sobre las posibilidades del ensayo, ¿no? Léanlo, es posible definir el ensayo de Starobinsky, léanlo y reparen en el comienzo y también en el final, bueno, reparen en todo, pero reparen en el comienzo, ¿no? Cómo rápidamente la pregunta se desplaza de
qué es un ensayo a cuáles son hoy las posibilidades del ensayo, cuáles son hoy sus exigencias. Es decir, ¿qué podemos ensayar hoy? ¿No? Starobinsky se pone en un lugar parecido al que podríamos ocupar nosotros, en el sentido de que, bueno, es alguien que tiene una identidad universitaria, que por lo tanto mantiene un diálogo muy intenso con los saberes universitarios, las ciencias sociales, las humanidades, y entonces en ese contexto se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades hoy que nos brinda el ensayo? ¿Cuáles son las exigencias que nos plantea hoy el ensayo? Y para darse respuesta a esas preguntas, vuelve a Montaigne, Pasa por Montaigne para ver qué sería lo conveniente de hacer hoy, ¿no? El regreso a Montaigne yo diría, un gesto característico en todos los elogios del ensayo. En general, los textos sobre el ensayo, si están escritos por ensayistas, casi toda la bibliografía que ustedes deberían frecuentar va a confirmar esto. Todos los textos sobre el ensayo son elogios del ensayo, más o menos encendidos según la retórica del ensayista. Es decir, del ensayo se escribe para decir cuánto se lo ama y por qué razones se lo ama, y por qué es conveniente amarlo, si uno quiere saber. Ya sea que uno sea antropólogo, sociólogo, filósofo, teórico literario. El que no ama el ensayo no ama el saber. Es así de sencillo. Puede amar el conocimiento, puede amar la administración burocrática del conocimiento, puede amar el establecimiento de relaciones de poder a partir del conocimiento, puede amar muchas cosas, pero no el saber, porque el saber es búsqueda de saber, el saber es ponerse a prueba, ¿no? Y el que se pone a prueba deja en suspenso sus diplomas, sus competencias, su posición. Si no, no podemos ponernos a prueba. Si queremos ponernos a prueba y llevar todo eso, no hay modo. Nos aplasta, ¿no? Hay que poder, esto también lo dijo Paola muy bien en su clase. Hoy estaba repasando los apuntes y me daba ganas de leerla entera. Aprender implica desaprender, aprender implica el olvido de sí mismo, ¿no? Se aprende porque uno olvida algo. Hay que desprenderse y olvidar y desaprender, y no es fácil. Por eso hablaba de la ética del ensayista, porque no es fácil desprenderse de lo que uno ya sabe, pero es la condición para saber algo nuevo, ¿no? Si yo no estuviese dispuesto a desprenderme de todo lo que aprendí escribiendo sobre la literatura de Puig para escribir sobre una novela sobre la que nunca escribí nada, y no voy a saber nada. Voy a aniquilar esa novela convirtiéndola en un ejemplo de lo que ya aprendí leyendo otras. Bueno, ese tipo de conflictos, ¿no? Son los que se le plantea al ensayista, precisamente por el querer saber. Entonces les decía, todos los ensayos sobre el ensayo son elogios del ensayo. Y todos tienen una inflexión polémica. Todos los elogios del ensayo son declaraciones de amor al ensayo y declaraciones de guerra a otra cosa, al sistema, a la ciencia, a las instituciones, al método, a la burocracia, a la presunción de objetividad. Elogio y polémica van de la mano. Son como las dos inflexiones de cualquier discurso sobre el ensayo. Cada ensayista realiza esos dos gestos, ¿no? El del elogio y el de la polémica, según su temperamento, según sus afectos. Van a ver que el ensayo de Starobinsky es muy medido, muy medido. Hay otros elogios del ensayo contra
no sé, la universidad, que bueno, históricamente es el gran antagonista del ensayo, ¿no? La burocratización del conocimiento, sobre el que reposa la posibilidad del universitario, me incluyo, por supuesto, ¿no? Y los incluyo, y bueno, esa es nuestra condición primera, y hay que aprender a ensayar en ese contexto. Y es extraordinario todo lo que se puede ensayar, ¿no? Pero bueno, hay que estar dispuesto a la aventura de ensayar. La aventura de ensayar es es rigurosa, ¿no? Es rigurosa. Es divertida, es muy divertida, es mucho más divertida que la reproducción del conocimiento, ¿no? Pero exige mayor rigor, ¿no? Si yo repito lo ya sabido y lo puedo repetir bien, lo puedo hacer casi en piloto automático. Si empiezo a escucharme y a escucharme decir, repetir y observar que repito y preocuparme porque repito y buscar el rigor más allá de la repetición, eso se vuelve un poco más complejo, mucho más divertido, pero más complejo, ¿no? Esto como para decir que se entiende que el ensayo no es eh, la vía favorita de los universitarios en general. Pero sería conveniente que lo sea, sería conveniente que lo sea sin duda, ¿no? Como ensayista diría, dudo de todo, menos de la conveniencia de practicar el ensayo. Eh, Voy a la cita de Starobinsky, en la página 36. Starobinsky habla de la actividad propia del ensayo y dice lo siguiente: lo que se pone a prueba en el ensayo es el poder de ensayar, de poner a prueba, la facultad de juzgar y observar. Repito, lo que se pone a prueba en el ensayo es el poder de ensayar, de poner a prueba, la facultad de juzgar y observar. Para Starobinsky, como para Montaigne, ensayar es fundamentalmente juzgar y observar. Observar aquello que se juzga y observarse a uno mismo en el acto de juzgar. Y juzgarse a uno mismo en el acto de observar. El ensayo es un género eminentemente reflexivo, ¿no? El ensayista observa el mundo, el ensayista tienta juicios sobre el mundo y al mismo tiempo se observa y se enjuicia a sí mismo mientras establece ese vínculo con el mundo, ¿no? El ensayista es el que dice, por ejemplo, Cae la noche tropical, la última novela de Manuel Puig, es la mejor novela de Puig. La obra de Puig concluyó con su mejor exponente. Ahora, bueno, hay que argumentarlo el juicio, ¿no? Como ensayista, además de argumentar el juicio, me observaría viéndome, me observaría, perdón, argumentando. ¿Cómo lo argumento? ¿Por qué argumento? ¿Por qué me metí en este lugar? ¿Qué quería hacer metiéndome en este lugar? ¿En qué vínculos polémicos entro? ¿Este lugar en el que me puse es el que más conviene a mi subjetividad? ¿Es el que más conviene a mis intereses? ¿Podría haber elegido mal? Bueno, ese aspecto, ¿no?, autorreflexivo, que puede practicarse de un modo mucho menos obsesivo que el que yo estoy comentando. Yo soy un obsesivo y entonces, bueno, la reflexión me aparece de este modo casi medio superyoico, pero no, puede aparecer muy sutilmente, puede aparecer como un gesto de perplejidad, ¿no? ¿Será? Y se sigue, ¿no? Pero ese será es el momento en el que el ensayista se observa y evalúa lo que está haciendo mientras lo hace. Evalúa el alcance de la prueba y del ponerse a prueba.
O sea que juzgar tiene el sentido de evaluar, ¿no? Y evaluar tiene el sentido de apreciar, apreciar de qué está hecho algo, apreciar cuáles son las fuerzas que intervienen en algo, apreciar qué tanto la cultura ha ejercido su potencia de totalización sobre algo y qué tanto eso se resiste, ¿no? Juzgar tiene este sentido no moral, ¿no? Juzgar no es decir si algo es bueno o es malo, sino apreciar cómo algo se mueve, hacia dónde, por qué impulsos, a qué se resiste. Bien, puede tener ese sentido, ¿no? Y por supuesto que el ensayista lo hace, lo realiza ese acto de evaluación en el contexto de su experiencia de búsqueda, es decir, en los términos de su propia e incierta e inestable conveniencia, ¿no? El ensayista no es el que produce juicios de valor general, aunque persigue un impacto de sus juicios sobre una comunidad, sino que es el que en principio experimenta según lo que le conviene, según la conveniencia. Conveniencia en el sentido de qué tan bueno, qué tan bueno o qué tan malo, qué tan activo o qué tan reactivo puede ser esto para mí, ¿no? Y concluye la cita de Starobinsky con esta frase espléndida, ¿no? Dice Starobinsky: para cumplir plenamente con la ley del ensayo, el ensayista debe ensayarse a sí mismo. Esto remite a lo que decía al comienzo, ¿no? Del carácter fundamentalmente subjetivo del ensayo, del vínculo entre subjetividad y saber en el ensayo, ¿no? Ensayar modos de saber implica ensayarse a uno mismo, ensayar, como decía antes, las posibilidades y las imposibilidades, ensayar en tanto poner a prueba los recursos con los que cuento y entonces advertir la necesidad de adquirir otros, de desprenderme de algunos, a veces muy queridos. Todo eso, toda esa, digamos, existencialidad propia de la escritura ensayística no aparece hasta que no se pone a prueba algo, ¿no? No puedo saber de qué voy a necesitar desprenderme para saber hasta que no me ponga a prueba. Bueno, a ver, voy a seguir con mis papeles. Bueno, paso, todo esto salió del primer epígrafe. ¿Se acuerdan que les dije? Voy a dejar suspendido en el margen derecho de todas las pantallas 2 epígrafes. Leí el primero, era el de Samuel Johnson, ¿no? Ahora voy a leer el segundo, que es de otro ensayista inglés, Chesterton, de un texto de Chesterton que se llama El ensayo. El de Samuel Johnson, siglo XVIII, el de Chesterton, siglo XX. Lo voy a leer despacio y la voy a releer porque es muy notable esta cita. Dice Chesterton: el ensayo es la única forma literaria que confiesa en su propio nombre que el impulsivo acto conocido como escritura es un salto en la oscuridad. Un ensayo, tanto por su mismo nombre como por su propia naturaleza, es realmente una prueba y un experimento. Un hombre, en realidad, nunca escribe un ensayo, ensaya escribirlo. Estas afirmaciones de Chesterton, en una prosa muy espléndida, con ese remate de máxima, ¿no? Digo de máxima que tiene la composición de una máxima, ¿no? Un hombre en realidad nunca escribe un ensayo, ensaya escribirlo, ¿no? Con un quiasmo incluido. Digo, en su composición
formal, tan espléndida esta reflexión, bueno, entraña una cantidad de cosas que podemos nosotros desenvolver. Y nos desplaza de lo que podría ser la identificación del ensayo con un género que podríamos describir, que podríamos caracterizar por la coexistencia de una cantidad de convenciones. Eso lo vamos a hacer, es necesario pasar por ahí, pero lo que ya Chesterton nos está indicando es que ensayar, que el ensayo, más que un género, ¿no? Más que un género textual o discursivo, es un acto, ¿no? Y un acto ligado a todos estos valores de los que ya vengo hablando largamente hace una hora. Experiencia, búsqueda, puesta a prueba, ¿no? El ensayo es una experiencia formal, más que un género, desde este punto de vista que abre Chesterton. Y es el que más vamos a seguir. Voy leyendo de vuelta la cita y con un procedimiento muy de la tradición ensayística, que es el de la glosa, el de la paráfrasis, la voy comentando. Dice Chesterton, el ensayo es la única forma literaria que confiesa en su propio nombre que el impulsivo acto conocido como escritura es un salto en la oscuridad. Es decir, para Chesterton, ensayar es una modalidad de escribir. Y escribir es un acto hacia lo incierto, hacia lo desconocido, ¿no? Se escribe lo desconocido, se escribe lo incierto. Lo otro debe tener otro nombre, podría ser redacción, ¿no? Escribir, en el sentido este de un acto que implica un salto a la oscuridad, eso es ensayar, ¿no? Y eso es saber. Avanzar, como decíamos al principio, ¿no? Avanzar hacia lo incierto, avanzar hacia lo desconocido. La idea de salto, lo que transmite es esto que yo estaba tratando de situar en los términos de la ética del ensayista, es la disposición a lo incierto, contar con lo incierto, no como un obstáculo, sino como una ocasión. Y entonces se da el salto, se toma la decisión de argumentar en tal o cual dirección, de poner en juego tal o cual concepto, de poner en juego tal o cual experiencia propia, de hacer con eso tal o cual cosa, ¿no? Todo eso que todavía no sabemos qué es, implica ir dando saltos hacia lo desconocido. Bueno, acto es un concepto muy fuerte. Chesterton seguramente lo usa sin ningún valor conceptual teórico, o bueno, no lo sé, posiblemente no. Pero bueno, en el lugar y en el momento en que nosotros estamos conversando sobre estas cosas, acto ya nos viene cargado de montones de resonancias filosóficas, psicoanalíticas, de la teoría literaria, de la lingüística de la enunciación, ¿no? La idea de que ensayar sea un acto de escritura y no un género, bueno, desplaza la perspectiva de una manera muy fuerte, muy fuerte. Pero nosotros vamos a oscilar entre el ensayo como género y el ensayo como acto de escritura. Y nos las vamos a arreglar, esa sería la prueba, vamos a tratar de hacer esa prueba. Y ustedes van a tener que hacer esa prueba para entender la riqueza y la complejidad de la problemática del ensayo. Sería muy fácil que yo les diga, miren, el ensayo no es un género, el ensayo es un acto, pero no me interesa en absoluto. Además me parecería un error, separar. Los separo y después veo cómo coexisten y después veo qué se puede obtener de la coexistencia. Ese es el tipo de trabajo que yo les vengo proponiendo desde el comienzo. ¿Se acuerdan que
definimos el sentido común, después introducimos alguna definición paradójica y vemos a dónde nos lleva eso. Ya sea que querramos saber qué es un escritor, qué es escribir en sentido literario, cuál es la función del autor en relación con la obra, bueno, las distintas cosas que hemos venido queriendo saber, ¿no? Desde el comienzo. Bueno, como es un acto orientado hacia lo desconocido, hasta que no se realiza, nunca se sabe si se realizó o no. Entonces, no hay, desde este punto de vista tan exigente, éticamente, uno no sabe si escribió un ensayo hasta que se puso a prueba, hasta que ensayó, ¿no? Hasta que pasó por alguna prueba de sus posibilidades o de sus imposibilidades. Se ensaya escribir ensayos, ¿no? Y no hay otro modo de escribir ensayos. Puedo escribir un ensayo en el sentido escolar del término. La práctica del ensayo es una práctica escolar, ¿no? Pero no es en ese sentido que estamos hablando del ensayo, ¿no? Bueno, recién mencionaba el trabajo que hemos venido haciendo con casi todos los conceptos, temas o problemas con los que hemos trabajado. En casi todos los casos comenzamos estratégicamente viendo cuál es el sentido común a propósito de un término y después discutiéndolo, problematizándolo, impugnándolo hacia alguna dirección. Y en algún momento tenemos que interrumpir ese camino. Ese camino nosotros lo interrumpimos por las necesidades de la comunicación pedagógica, pero lo deseable es que lo continúen, y que yo mismo lo continúe, y que cualquiera lo continúe, si le interesa este tema. Si no le interesa, pasará por el ensayo, como yo he pasado por tantas cosas en la vida, que posiblemente eran más interesantes que el ensayo, pero bueno, me las perdí. Traten de no perderse el ensayo. Por alguna extraña razón, cuando evalúo lo que ha pasado en mi vida en las instituciones en 35 años, veo que casi todo el mundo se perdió el ensayo. Y no sé por qué ocurre. Pero no se lo pierdan, ¿no? La consigna que hay que transmitirse de uno a otro es: no te pierdas el ensayo. Si te perdés el ensayo, la vida se vuelve muy aburrida, muy tediosa, muy reproductiva, muy burocrática, y nunca sabés nada de nada, sobre todo de vos mismo. Por ahí te transformás en un especialista en, qué sé yo, literatura descolonial chilena, y no sabés nada de vos mismo. Conozco gente que es muy sabia en temas y no sabe nada de sí mismo. Quiero decir, no sabe nada de su vínculo con esos temas. Que no les ocurra, es una desgracia, es una desgracia. Porque después eso acarrea otras desgracias, ¿no? Quiero decir, nadie se pierde, el que se pierde a sí mismo en el camino, esa pérdida la compensa con cosas terribles en términos institucionales. Entonces, no se pierdan el ensayo, para no perderse a ustedes, y ensayen lo que sea, ensayen, qué sé yo, lingüística, ensayen literatura francesa, teoría literaria, lo que sea, ¿no? Cualquiera sea el campo disciplinario que les interese, van a ver que los referentes fueron ensayistas o son ensayistas, aunque a veces no lo digan, aunque a veces no lo digan, aunque a veces se digan cientistas sociales, o se digan psicoanalistas, o se digan filósofos, ¿no? Si produjeron algo en términos de saber, ensayaron, tuvieron ocurrencias, las argumentaron, armaron constelaciones y llevaron eso hacia adelante. No se lo pierdan, es una pena. Sería una pena, sería una pena. Bueno, para ceñir el sentido común sobre ensayo, como ya hemos hecho otras veces, recurro a definiciones de distintos diccionarios.
¿Qué dicen los diccionarios sobre el ensayo? Sobre el ensayo, por supuesto, como género, ¿no? Como un tipo de género literario o paraliterario. Esa es una discusión en la que por ahora yo no entraría, no la veo muy interesante. Eh, si el ensayo es un género literario o paraliterario, me parece poco interesante, como en su momento le dije que me parecía poco interesante dar una respuesta a la pregunta ¿qué es la literatura? Eh, adoptaría la tesitura de Starobinsky. ¿Qué me permite hacer el ensayo hoy, en el lugar en el que yo estoy? ¿Qué me exige? Esos son los problemas interesantes del ensayo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le exige el ensayo a un crítico literario, a un profesor de literatura, a un investigador? ¿Qué posibilidades le ofrece? Esas son las cuestiones. Bueno, un salpicado de definiciones de diccionarios tomadas de aquí y de allá. No doy todas las referencias para que no resulte tan abrumador. Escrito generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Generalmente breve, ¿no? Generalmente un escrito. O sea, en lo único que todas las definiciones coinciden es en que es un texto escrito en prosa. A partir de ahí, todo se vuelve sinuoso, inestable. Porque, bueno, generalmente breve, pero yo les decía el otro día que la interpretación de los sueños de Freud es para mí, paradigma de proceso ensayístico, ¿no? Ambiciosísimo, con aspiraciones casi de fundar una ciencia. Y bueno, de breve no tiene nada, son 2 tomos en la edición que generalmente manejamos. Bueno, se pueden dar infinitos ejemplos de ensayos extensísimos. Pero bueno, como género, tradicionalmente, el ensayo era un texto breve. Los de Montaigne son relativamente breves, hasta que aparece alguno que tiene 80 páginas, y es tan ensayo como los otros, y entonces la brevedad ya no nos sirve mucho. En esta primera definición, lo que yo subrayo es esta idea, ¿no? Sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. El ensayo aparece definido en oposición al tratado. Históricamente, lo vamos a ver enseguida, el género ensayo, el ejercicio ensayístico, aparece como una alternativa en el campo del saber al tratado. Una alternativa al tratado, ¿no? El ensayo, como otras prosas argumentativas del Renacimiento, aparecieron como alternativas al tratado tomista, ¿no? Cuando hablamos de tratado, piensen en los siguientes predicados: sistematicidad, conclusividad, exhaustividad, totalización y objetividad. Los repito. ¿Qué implica el tratado? ¿Qué es lo que implica el conocimiento? ¿No? Sistematicidad, conclusividad, exhaustividad, totalización y objetividad. Ese sujeto del conocimiento cierto del que hablaba antes para contraponerlo a la subjetividad escéptica del ensayista es el sujeto del tratado, el que puede producir un conocimiento sistemático, conclusivo, exhaustivo, totalizador y objetivo, pese a ser humano, ¿no? Ese sería el chiste de los tratados, ¿no? Que los escriben humanos, pero sin embargo aspiran a todos estos atributos sobrehumanos. Bien, entonces apareció ya en esta primera definición que un ensayo puede tratar sobre un mismo tema que un tratado, pero lo hace con menos extensión y con menos aparato erudito que el tratado. Otra definición de diccionario, ¿no? Del ensayo. Escrito en prosa, en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales.
Este es un modo, yo diría, bastante, bastante correcto, bastante correcto. Iba a decir, lo iba a descalificar, digo, está bastante bien. Lo propio, a lo que yo voy a llegar como una característica del ensayo, como una característica definitoria del ensayo, es la importancia que cobra en la configuración ensayística el modo de enunciación, el estilo del ensayista. Entonces, esta definición, ¿no? Escrito en prosa, en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales, da cuenta de algo que es fundamental para el ensayo, el carácter personal de la argumentación, de la exposición, ¿no? Después, otras definiciones. Pieza amistosa, personal, imprecisa, sobre cualquier tema. Lo de amistoso tiene que ver con el carácter ameno, agradable, conversado, propio de la prosa ensayística. Esa es una virtud que se le reconoce al ensayo desde el comienzo. El tratado es tedioso, el tratado es árido, porque bueno, se presupone que el conocimiento requiere del tedio y de la aridez. A diferencia del tratado, el ensayo es amable, el ensayo es conversado, el ensayo es fluido, etcétera, etcétera. Composición que no es acabada ni metódica, como sí lo es el tratado. ¿No? No es ni acabado ni metódico, como sí lo es el tratado. El autor no profundiza en el tema, como sí ocurre en el tratado. Elaboración muy libre en cuanto a estilo y método. Esa es una característica que nosotros vamos a retener del ensayo. La libertad expositiva, la libertad de estilo y de método, la libertad para mezclar lo que sea, registros, estilos, referencias, disciplinas, tradiciones, lo que se quiera. Todo aquello que se mezcle en la sensibilidad del ensayista va a parecer mezclado, ¿no? Y en la búsqueda va a participar mezclado. Bien, lo que habrán notado en estas definiciones propias del sentido común de ensayo son dos cosas, o en realidad una cosa que se divide en dos, que se lo tiende a definir o caracterizar en oposición al tratado, y que en esa oposición el ensayo lleva la peor parte, porque el ensayo no es conclusivo, porque el ensayo no es totalizador, porque el ensayo no es sistemático, porque el ensayo no es objetivo. Es decir, más allá de que se le reconoce ser amable, ser divertido, ser entretenido, ser muy apto para la divulgación, por ejemplo, más allá de que se le reconocen estas funciones, desde el punto de vista del saber, el ensayo es una especie de doble negativo del tratado, ¿no? Al ensayo no se lo observa, digo desde el punto de vista del saber, ¿no? Al ensayo no se lo piensa en sus propios términos, sino se lo piensa como despojado de ciertos predicados propios del tratado, ¿no? Cuando se dice que el ensayo es subjetivo, no se trata de pensar cuál sería la subjetividad propia del ensayo, sino que se lo piensa en oposición a la objetividad. Y si uno cree en la existencia de un conocimiento objetivo, un conocimiento subjetivo es un conocimiento que tiene menos valor. Puede tener más valor para la divulgación, pero no para el avance de una disciplina. Si uno cree que alguien puede producir un conocimiento objetivo sobre el funcionamiento del campo literario, las ocurrencias subjetivas tienen menos valor que una teoría que propone un conocimiento objetivo. Entonces hay una especie de maltrato, ¿no?, del ensayo, que sufre el ensayo en estas caracterizaciones del sentido común, cuando se lo piensa desde el tratado. Lo que nosotros vamos a hacer, si este fuese un curso de posgrado, lo desarrollaríamos muy largamente, pero
Lo voy a dejar nada más que indicado. Lo que estamos haciendo es deconstruir la oposición tratado-ensayo. Hay que pasar por esa oposición. Puede ser tratado-ensayo, puede ser sistema-ensayo, puede ser método-ensayo, puede ser universidad-ensayo. Son distintos avatares de la misma oposición. Conocimiento-ensayo. Por ahí hay que pasar, es fundamental pasar, pero hay que pasar para desarmarla, no para confirmarla, ni para desentenderse, sino para desarmarla. Yo digo de construirla en un sentido más o menos riguroso de lo que Derrida, por lo menos en sus comienzos, yo leí bastante al primer Derrida. Diría que lo aprendí porque me sirvió para aprender cosas. Por ejemplo, bueno, ahora lo voy a usar, vamos a ver cómo sale. Según este primer Derrida, porque de construcción se metamorfoseó montones de cosas, en muchísimos casos a pesar de Derrida. Quiero decir, pasó a ser un término, eh, un lugar común con una variedad de sentidos, qué sé yo, hay gastronomía deconstructiva, hay arquitectura deconstructiva. En aquel primer momento en el que yo lo recibí, la deconstrucción era una operación crítica, ¿no? Esta es una aproximación muy reductora de la riqueza que tiene deconstrucción como operación crítica, pero creo que puede ser eficaz. Deconstruir es operar críticamente sobre una oposición, ¿no? La idea de base, ¿no?, a la que responde la estrategia de la deconstrucción es que cada vez que una oposición se plantea, piensen en todas las osurianas, que son el ejemplo que siempre tenemos a mano, ¿no? Lengua-lenguaje, lengua-habla, sincronía-diacronía, significante-significado, bueno, etcétera, ¿no? Cada vez que para aprender una realidad la duplicamos y damos de esa realidad una versión en términos de oposición, uno de los términos de la oposición explica y justifica al otro, somete al otro. Toda vez que hay oposición, hay sometimiento de un término al otro. Nunca una oposición se plantea en términos de igualdad. Toda oposición es paradigmática. Toda oposición remite, en última instancia, a la del bien y el mal. La lengua es lo que está bien en relación al lenguaje, la lengua es lo que está bien en relación al habla, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la oposición tratado-ensayo, pensado como dos géneros de saber, el ensayo es lo que no es el tratado. Le reconocemos sus virtudes, pero en lo fundamental está en una minusvalía, porque partimos de la presuposición de que conocer, saber, no son lo mismo, pero ahora los uso como equivalentes. Saber es saber objetivamente, es saber sistemáticamente, es saber conclusivamente, es saber exhaustivamente. Como partimos de esos ideales, ¿no?, y son esos ideales los que modelan la oposición, el ensayo ocupa el lugar del término sometido. Entonces, deconstruir es desarmar la oposición, invertir los términos, pero fundamentalmente descomponer los fundamentos de la oposición. Nosotros ya venimos invirtiendo los términos desde el comienzo, es decir, yo desde el comienzo vengo diciendo, en cualquier disciplina del campo de las humanidades y de las ciencias sociales, si hay saber, hay ensayo. No tratado, no ciencia, no método, no verdad objetiva, no exhaustividad, no conclusividad. En el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, el saber acontece por ocurrencias ensayísticas.
que a veces tienen la dimensión de 3 volúmenes o 17 volúmenes, ¿no? Pero son ocurrencias ensayísticas. Es decir, alguien se puso a prueba y puso a prueba la disciplina y puso a prueba los saberes de la época y puso a prueba cuánto las instituciones le iban a permitir hacer lo que quería hacer, ¿no? Y ahí se produjo el saber. Desde ese punto de vista, los tratados, hay tratados hasta del ensayo, hay tratado de todo, hasta del ensayo. Hay tratados discursivos del ensayo, hay tratados semióticos sobre el ensayo. Parece un chiste, es un chiste inadvertido, pero hay tratados hasta del ensayo. ¿Qué suelen ser los tratados? Codificaciones retroactivas de ocurrencias ensayísticas, ¿no? Se toma un corpus de ocurrencias ensayísticas, se identifica regularidades, generalidades, y se concluye con una caracterización del ensayo, por ejemplo. Y entonces tenemos una teoría, un tratado sobre el ensayo. Bueno, tomar ese camino es no haber entendido nada. Puede ocurrir, pero es no haber entendido nada. Es desentenderse de Montaigne. Querer armar un tratado con Montaigne es desentenderse de Montaigne. Lo que habría que preguntarse es, bueno, ¿qué nos puede decir Montaigne hoy? ¿Nos puede decir algo Montaigne hoy? ¿Puede interpelarlos de alguna manera interesante? ¿Puede permitir que nos relacionemos con la cuarentena de alguna manera, con lo que es enseñar en estos términos de alguna manera? Sí, yo creo que sí, sí. Creo que Montaigne es una reserva de posibilidades de saber sobre muchas cosas. Porque bueno, lo usó, no sé, lo usó la Rochefoucauld, después lo usó Nietzsche, después lo usó Freud, después lo usó Derrida, lo usó Borges, lo usó Gide. ¿Por qué no lo vamos a usar nosotros? Si se lo viene usando hace tantos siglos, de una manera tan productiva, para producir saber en campos tan diferentes, seguramente nos podría servir a nosotros. Hagamos la prueba, hagamos la prueba. Entonces, la deconstrucción implica la inversión de los términos, ponemos al ensayo por sobre el tratado. Decimos que el tratado desconoce que el saber procede ensayísticamente. Le damos al tratado lugar de un reciclaje a posteriori de la ocurrencia ensayística. ¿Mm? Solo en campos donde persisten las supersticiones propias del conocimiento objetivo y verdadero, el tratado sigue teniendo valor. La universidad, ¿no? Uno tiene que hacer una tesis de doctorado y se supone que, bueno, que es un tratado sobre algún tema. Si uno quiere, en ocasión de escribir una tesis, saber algo sobre un tema que le interese, va a tener que ensayar. Va a tener que ensayar. Si no, lo que va a hacer no va a ser un tratado, va a ser una especie de compendio de cosas recibidas, ¿no? De cosas ya masticadas. Que es triste, ¿no? No es necesario hacerlo, ¿no? Para la vida profesional universitaria, en alguno de sus avatares, en otros no, en alguno de sus avatares, escribir una tesis es necesario. Lo que no es imprescindible es que la tesis no sea un ensayo, en absoluto, en absoluto. La ocasión de ensayar se presenta cada vez que uno quiere algo. Quiere algo, digo, en términos de saber. Y bueno, me toca hacer una tesis, género burocrático si los hay, reproductivo si los hay. ¿Y qué puedo ensayar yo moviéndome con estos ladrillos? ¿No? Agarro una cantidad de ladrillos y digo, tengo que hacer, ¿los puedo hacer mover de alguna forma? Y bueno, hay tesis que son extraordinarios ensayos, que fueron tesis de doctorado, ¿no? Entonces la inversión es un momento de la deconstrucción. El fundamental es la descomposición de los fundamentos de la oposición. Los fundamentos sobre los que se construyó la oposición, tratado, ensayo,
tienen que ver con la idea de que el conocimiento puede ser exhaustivo, debe ser, no puede, debe ser exhaustivo, debe ser objetivo, debe ser verdadero, debe ser metódico. Ese fundamento es el que nosotros impugnamos. Bueno, había anticipado que me había costado organizar la exposición y estoy por el primer tercio de lo que había preparado, así que se ve que le erré feo, tal vez. Nada, ¿no? Nada. Ni me voy a disculpar ni me voy a enorgullecer. Pasó. Pero hasta ahora yo le atribuía a la virtualidad que había adquirido un mucho mejor control del tiempo que el común en mis clases. En mis clases pasa siempre eso, que bueno, programo y después lo que resulta no responde a la programación. Las constricciones de la virtualidad venían haciendo que estuviese un poco mejor administrado. Bueno, podía fallar. Esa sería una regla del ensayo. Puede fallar. La vieja regla, creo que Toussaint era. Bueno, muchos de ustedes no deben ni saber quién es Toussaint, no importa. Puede fallar, puede fallar. Bueno, según la pauta que yo me había armado, ahora entraríamos a los orígenes del ensayo, Montaigne y los orígenes del ensayo. No, pero no lo voy a resolver en 15 minutos. Y no sé dónde voy a estar dentro de 15 minutos. Quiero decir, si pudiese ver a dónde llego dentro de 15 minutos, me animaría, pero no creo poder saberlo. Vamos a recomenzar entonces en la próxima clase con Montaigne y los orígenes del ensayo. Es un tema bastante erudito que yo abordo no de segunda, de quinta mano, pero creo que lo podemos usar estratégicamente. Ver un poco por qué se puede decir que con Montaigne comienza un nuevo género en el campo del saber. Que Montaigne no solo inventó un nombre, ensayo, para referirse a una clase de textos, sino que inventó un tipo de ejercicio en el campo del saber, al que llamó ensayo. ¿No? Ese es el tema que vamos a abordar, ¿no? ¿Por qué la invención de Montaigne tiene un alcance tan extraordinario? ¿No? No sé si recuerdan en esa conferencia tan usada de Foucault, que es un autor, Foucault distingue los autores en general de los que él llama los fundadores de discursividad, que son Freud y Marx, ¿no? Esos autores que continúan siendo una referencia fundamental para todos aquellos que trabajan dentro de la disciplina que ellos fundaron. Con Montaigne pasa algo parecido, pero no lo mismo, porque Montaigne no fundó una disciplina. El ensayo no es una disciplina, no es un campo de saber. El ensayo es un tipo de ejercicio argumentativo, expositivo, retórico, en prosa, que articula experiencia, saber y subjetividad. Eso lo fundó Montaigne, ¿no? Hay algo que comienza en Montaigne. Y precisamente porque algo comenzó con Montaigne, cada vez que volvemos a considerar los valores y las potencias del ensayo, tenemos que recomenzar a Montaigne, ¿no? El gesto de Starobinsky. ¿No? El texto de Starobinsky es una conferencia que Starobinsky dio en ocasión de recibir un premio muy importante por su labor ensayística.
Entonces se para y dice, bueno, ¿cuáles son hoy las tareas del ensayo? Y dice, bueno, vamos a hablar de Montaigne. Por supuesto que habla del Montaigne, ¿no?, del que hablamos hoy, ¿no? Lo revive a Montaigne. Bueno, así como antes decía que para hablar del ensayo hay que elogiarlo y hay que polemizar contra sus enemigos, hay que revivir a Montaigne para hacerlo, ¿no? Hay que hacer las tres cosas. Bueno, las vamos a seguir haciendo en la próxima clase. Voy a tratar de empalmar en la próxima con Borges, ¿no?, que nunca escribió sobre Montaigne, y sin embargo lo amó, ¿no? Porque, bueno, lo declaró y además uno lee la ensayística de Borges y lee a Borges hablando del escepticismo y no puede creer que no haya escrito sobre Montaigne, pero nunca escribió sobre Montaigne, pero es un discípulo de Montaigne, ¿no?, por la vertiente anglosajona. Así que vamos a ver si en la próxima clase pasamos de Montaigne a Borges, ¿no?, nuestro gran ensayista literario. Bueno, voy a cortar, me cuesta, quiero seguir, pero ya está. Si anuncié que cortaba y que recomienzo, tengo que ser consecuente. Si alguien quiere hacer una pregunta, es como tenemos justo tiempo, disposición. Veo que la cena todavía no está hecha, o sea que yo 10 minutos puedo pasar acá sin problemas. Hola, ¿se escucha? Bueno, no pasa nada. Ahí Luciana quiere hacer una pregunta, pero se escucha medio bajito, Luciana. ¿Dónde está Luciana? No la tengo. Qué raro. Ah, ahí está. Sí. Sí, te veo. Porque se escucha, ahora se escucha igual despacio. A ver, habla. Para ver si te escucho, digo. Hola, ahí me Sí. escuchan despacio. Yo ahí te escucho bien. Ah, genial. Profe, yo quería hacer una pregunta en relación a algo que me quedó así como dudando, también en relación a una cita que vi en el foro. Es la cuestión de que, bueno, el ensayista al ensayar, bueno, como que habíamos dicho que le interesa la movida de poner en juego su cuerpo, sus afectos, su alma. Y me quedé pensando en esta cuestión de su cuerpo en relación al alma, no a lo físico en sí. No sé por qué se te juntan cuerpo y alma, siendo que son dos términos que justamente se oponen. En este sentido que hablaba... Entonces no entiendo por qué el cuerpo. Bien, muy buena pregunta. Perdón, y lo pensé en relación a la cita que vi ayer de Montaigne que decía, si mi alma pudiese hacer pie, no me ensayaría, me resolvería, allá está siempre, en aprendizaje y en prueba. Y ahí lo relacioné y no lo entendí. Bueno, bien. Cuando yo digo que en realidad Montaigne habla mucho del cuerpo, ¿no? Ensayar, por ejemplo, dice Montaigne, ensayar a propósito de algo, de alguna cosa, esa cosa puede ser, por ejemplo, la educación de los hijos. Eso es un tema de un ensayo de Montaigne, y es una cosa sobre la que Montaigne quiere ensayar, a ver qué tengo para decir de esto. El gesto de Montaigne es ese, a ver qué tengo yo para decir de esto en este momento, con los recursos con los que cuento. Y Montaigne dice en algunos momentos, me gusta palpar, me gusta sopesar, me gusta tocar, a veces lamer, son todas metáforas que lo que indican es, me gusta establecer un vínculo sensible con aquellas cosas de las que hablo, con aquellas cosas de las que quiero saber. El cuerpo está puesto en la escritura del ensayo porque en el ensayo siempre está en juego la sensibilidad del ensayista. Lo que le gusta y le disgusta, lo que lo irrita o lo alegra, lo que le produce rechazo o le produce fascinación. El cuerpo en ese sentido, ¿no? El cuerpo en tanto aquello que es afectado sensiblemente, ¿no?
La presencia del cuerpo del ensayista en la escritura del ensayo se va a manifestar en el estilo. Obviamente no aparece el cuerpo. El cuerpo no aparece en el lenguaje, pero aparecen los modos de decir, ¿no? Por ejemplo, yo leo un ensayo de Borges y voy a ver un cuerpo discreto, un cuerpo que se manifiesta indirectamente. Leo un ensayo de David Viñas y voy a leer un cuerpo exuberante, gritón, tonante. Lo leo en el estilo, pero el cuerpo se manifiesta en los modos enunciativos, ¿no? Nos interesa afirmar la incidencia del cuerpo en la escritura ensayística porque el cuerpo es intransferible, el cuerpo es el de cada uno, ¿no? La subjetividad, como se constituye en el lenguaje, está más expuesta a lo general. En cambio, el cuerpo es el de cada uno, ¿no? Entonces, que intervenga en una experiencia de aprendizaje el cuerpo quiere decir que interviene lo más propio de cada uno. Pero al mismo tiempo es propio en el sentido de que es algo intransferible de uno mismo, pero que puede ser algo también muy desconocido de uno mismo, ¿no? El cuerpo es algo bastante raro, ¿no? Quiero decir, uno diría que se conoce más en términos de subjetividad que de cuerpo, ¿no? Tenemos una representación del cuerpo, basta pasar por algún avatar médico para que de pronto el cuerpo se transforma en una criatura rarísima. El cuerpo duele, el cuerpo se angustia, quiero decir, al cuerpo le pasan cosas raras. Bueno, en su rareza, en su carácter intransferible, el cuerpo interviene en la escritura del ensayo. Cuando Montaigne habla de alma, Montaigne habla de cuerpo y habla más o menos en estos términos en que hablo yo, ¿no? O sea, para Montaigne, saber en el sentido del ensayo es sentir en el cuerpo, es friccionar el cuerpo con el mundo. Son imágenes del propio Montaigne estas, ¿eh? Es poner el cuerpo en el discurso y poner el cuerpo en fricción con el mundo, es observar el cuerpo con esa mezcla de reconocimiento y extrañeza. Cuando él habla de alma, ahí obviamente es un término de la época, ¿no? Hoy, ¿cuál sería el sinónimo brutal que yo les propondría? Impulsos afectivos. Ni siquiera espíritu, impulsos afectivos, ¿no? O sensibilidad. La sensibilidad en el sentido de aquello modelado por impulsos afectivos, ¿no? En la cita que vos leíste, Montaigne, ¿qué dice? Léeme de vuelta lo que dice del alma. Dice, si mi alma pudiese hacer pie, no me ensayaría, me resolvería, ella está siempre en aprendizaje y en prueba. Lo que dice Montaigne es lo que venimos diciendo al comienzo, ¿no? Mi alma, es decir, mi sensibilidad, está siempre es inestable, por definición. ¿Y por qué es inestable? Ensaya. Si no fuese inestable, si fuese estable, si estuviese ya dada, resuelta y cristalizada, no tendría necesidad de ensayar, porque ya conocería. Ensayo justamente porque hay inestabilidad, pero la inestabilidad es lo que despierta el deseo de ensayar. Por eso digo la inestabilidad, que en distintas circunstancias de la vida práctica es un obstáculo y es un disvalor. Por ejemplo, no es bueno comenzar una clase en un estado de inestabilidad, pero para saber hay que atravesar un estado de inestabilidad y hay que perseverar en la inestabilidad, ¿no? Para que el deseo de saber se sostenga, se amplifique, produzca sus resultados.
¿no? Entonces la idea ahí de alma es la de una sensibilidad, una sensibilidad en el sentido de un polo de atracciones y rechazos, de inclinaciones y resistencias. De todo yo estoy tratando de proponerles una versión más física que psicológica. O sea, quiero proponerles del cuerpo una versión física. El cuerpo es capacidad de sentir o no sentir. El alma, en tanto sensibilidad, es disposición para sentir o no sentir. No sienten de la misma forma el cuerpo que la sensibilidad o que el alma, no actúan de la misma manera, pero los dos son cuerpos, ¿no? También la sensibilidad, también el alma es un cuerpo. Ahí, por supuesto, estamos invirtiendo la oposición metafísica cuerpo-alma, ¿no? La oposición cuerpo-alma es una de las, digamos, de Platón en adelante, es fundacional del pensamiento metafísico. El alma es lo esencial, el cuerpo es lo contingente, lo accidental. Por la vía del ensayo, ¿no? A lo que propenderíamos es justamente a invertir la oposición y a decir que lo esencial es el cuerpo y que el alma misma es cuerpo. Un cuerpo de otra naturaleza, ¿no? Un cuerpo que siente y que actúa de otra manera. Pero bueno, el cuerpo del ensayista se pone en juego en el estilo, en el modo de argumentar, en el modo de exponer, ¿no? Ahora, no te pones a prueba escribiendo si no pones en juego el cuerpo. Lo pones en juego experimentando. Quiero decir, uno no pone en juego el cuerpo escribiendo como lo pone bailando, como lo pone peleando, como lo pone marchando, como lo pone durmiendo. No, lo pones en juego de otra manera, pero lo pones en juego. No sé si se acuerdan la cita que yo les había leído del diario de Pizarnik, de querría bailar, querría cantar en la escritura, ¿no? Bueno, eso habla del deseo justamente de poner el cuerpo en la escritura. El ensayista lo pone experimentando argumentativamente. Ahí se pone en juego el cuerpo, ¿no? Atendiendo a lo que le despierta rechazo y a lo que le despierta atracción, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a uno le despierta rechazo. Bueno, indagar en las razones de lo que nos despierta rechazo, ese puede ser el comienzo de un ensayo, ¿no? Ponerse a prueba, ¿no? Poner a prueba la razón tratando de dar cuenta de lo que le produce rechazo. No sé si te respondí, me parece que bueno, te respondí, no sé si la respuesta Sí, tuvo el ahí efecto. entendí más o menos en qué sentido, a qué se refería, en qué sentido, porque esta diferencia. Gracias. Bueno. No, gracias a vos por preguntar y la pregunta, lo que pasa es que la pregunta da para seguirla respondiendo. ¿Alguna más? Sí, ¿No se ve? Luis, Sí, ¿se oye bien? Porque no tengo muy buen audio. ¿Se oye? yo te oigo, sí. Bueno. Yo quería intervenir en la pregunta de Luciana, en el Bien. sentido, yo en este momento no recuerdo el autor, pero la cuestión del cuerpo ha sido trabajada en términos de tres cuerpos. Un cuerpo que podríamos llamar anatómico, un cuerpo que podríamos llamar social, que ponemos, y un cuerpo libidinal. Ese cuerpo del deseo, ese cuerpo ambiguo, ese cuerpo que, bueno, que no se satisface, ese cuerpo al que te referías cuando querías darle una instancia corporal a esa cuestión del alma, digo. Exacto. Un cuerpo libidinal sería un cuerpo que desea, Un ¿no? cuerpo deseante, sí. Un cuerpo deseante. El cuerpo del ensayista es un cuerpo deseante, que desea saber, que desea ponerse a prueba para saber. ¿Mm? No desea
tanto una verdad objetiva, una verdad general, un sistema, ¿no? Sino que desea ponerse a prueba y desea comunicar el ponerse a prueba. El ensayista escribe. Quiero decir, yo me puedo... ¿Cómo? Una epistemofilia, digamos. Ponele, es un término un poco me sorprendió, pero ponele, podría ser. Pero es ese cuerpo, ¿no? Es ese cuerpo que no es el anatómico, porque el cuerpo anatómico no pasa al lenguaje, no se articula en el lenguaje. Claro. Cuerpo social es un cuerpo constituido por el discurso, pero no intransferible. Sobre todo de la idea de cuerpo libidinal, lo que me interesa es que es un cuerpo tensionado, que esa tensión, como bien dijo Luis, busca menos satisfacerse que amplificarse, ¿no? La pulsión busca insistir, busca metamorfosearse, busca entrar en variación. La pulsión, ¿no? La libido. No la satisfacción. La necesidad busca la satisfacción, ¿no? El deseo de saber desde el punto de vista del ensayo va a tener una satisfacción circunstancial en el momento en que el ejercicio se interrumpa, pero seguramente se va a reabrir en otro lugar, ¿no? Sí, por ejemplo, también podríamos hablar de dos tipos de cargas de deseo y cargas de interés. Las del conocimiento son de interés, secundarias. Sí, o sea, me gusta la idea de duplicar ahí, ¿no? Las voluntades en juego. De todas formas, a mi interés es un término que yo lo asocio, pero bueno, por las referencias, qué sé yo, Berzón habla mucho de interés en relación al recuerdo, ¿no? Dice, el recuerdo es olvidadizo e interesado. Es interesado porque uno no recuerda lo que quiere, recuerda lo que quieren las inclinaciones afectivas. Es decir, ¿cómo puede ser que recuerde tan poco de algunas cosas y de otras recuerde tanto? Y bueno, porque el recuerdo es olvidadizo y es interesado. Entonces, como tengo esa especie de filiación bersoniana, tengo muy ligado interés justamente a pulsión. Pero podemos darle otra significación sin ningún problema. Desde el asunto de las catexias. O sea, una catexia primaria es una catexia de deseo. Una catexia secundaria es por otra cosa. Bueno, por eso, ahí me parece que interés tendría que ver. Vamos, no hay ningún problema. Diferenciamos interés de deseo y en un ensayo, en la escritura de un ensayo, como esta prueba, como búsqueda del saber, seguramente van a estar en juego los dos tipos de intereses, ¿no? Va a haber un interés de realizar algo, ¿no? De realizar algo valioso, porque todo ensayo se realiza en un marco institucional, ¿no? Todo ensayo se realiza para otro, se lo muestro al otro, ¿no? Le quiero mostrar al otro qué tan idiosincrático soy, qué tan idiosincrática es mi prueba. Eso es lo que le quiero mostrar a otro. Ahora, para que haya realmente prueba y no solo el espectáculo de la prueba, tiene que haber un interés libidinal o un interés Primario. Afectivo, ¿no? Pero bueno, lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Cuando entramos a la problemática del ensayo hay que amacarse porque hay heterogeneidades, multiplicidades, y no queremos reducirlas. No queremos reducirlas. Al contrario, pongámoslas en juego. Para reducir está todo. Quiero decir, casi todo tiende a la reducción. Casi todo lo que hacemos y todo lo que hace la cultura con nosotros tiende a la reducción. Aprovechemos, si se abre la posibilidad de algún tipo de práctica de la mezcla, de la coexistencia, aprovechémosla. No, mal no va a venir. A lo mejor no va a tener un resultado brillante, pero como ejercicio es saludable. Bueno, ahora sí. Ahora sí porque ya nos salimos del horario. Pero buenísimo, buenísimo terminar con pregunta y con conversación.
es lo más agradable que puede ocurrir para el cierre. Así que bueno, seguimos el lunes que viene por este mismo Vaticanal. Adiós. Chao, Alberto. Chao, hasta luego. Nos vemos.